Teresa Carreño. Nacida un 22 de diciembre de 1853 en el seno de una familia de músicos, de donde destaca su abuelo José Cayetano Carreño, hija del músico, pedagogo y político Manuel Antonio Carreño. Inició sus estudios desde pequeña con su padre y luego continuó con el maestro Julio Jojene. En 1862, gracias a la inestabilidad política del país por la guerra civil, los Carreño dejan el país. Antes de partir, Teresa ofreció 2 conciertos en Puerto Cabello y en agosto llegan a Estados Unidos y se instalan en Nueva York. Teresa comenzó a dar conciertos privados entre los amigos de la familia, de donde conoce a Luis Muriel Gottschalk, el pianista más importante de Norteamérica, quien, maravillado del talento de Teresa, la asesoró y le brindó unas pocas lecciones. El 25 de noviembre de 1862 hizo su primer concierto público en la Sala Irving Hall de Nueva York. Continuó su educación en Cuba con el maestro Nicolás Spadero. En 1863 hizo una gira por Boston con al menos 20 conciertos, de los que destacan sus presentaciones en el Chickering Hall y en la del Music Hall con la Orquesta Filarmónica de Boston bajo la dirección de Carl Serrán, quien reconoció su genio y la incorporó en la Sociedad Filarmónica de Boston. La crítica local se refirió a Teresa como el más grande prodigio que ha conocido el mundo desde los días de Mozart. En el mismo año realizó una gira por Cuba, debutando en el Teatro Liceo de La Habana con obras de Doller, Mendelssohn, Gottschalk y una composición propia, Saludo a Cuba. En octubre de 1863 fue invitada por el presidente Abraham Lincoln para ofrecerle un concierto en donde Teresa interpretó muchas improvisaciones y piezas de Gottschalk. Continuó presentándose en las ciudades más importantes de Estados Unidos, abriendo camino a su carrera en Europa. En 1866, Teresa debutó en París participando en un concierto anual en la Sala Erard. En esta ciudad conoció al compositor italiano Gioachino Rossini y a la cantante de ópera Adelina Patti, quienes la motivan a estudiar canto para debutar más adelante como mezzosoprano en la ópera Los Hugonotes de Giacomo Meyerbeer. Ese mismo año también conoce al pianista Franz Liszt, quien quedó impresionado con su talento y le ofrece dar clases en Roma. Los conciertos en la Sala Erard y sus contactos con músicos importantes le permitió actuar en los escenarios más importantes de París. Para 1867 fue incluida en la Exposición Universal como una de sus atracciones. En este tiempo fue instruida por Georges Mathias, discípulo de Chopin, quien la inicia en el repertorio del compositor polaco. En 1866 se trasladó a España, donde debutó en el Salón de Eugenio Ochoa. Regresó a París y conoció al compositor Charles Gounod, quien consigue presentar a Teresa en el Salón de la Princesa Matilde, prima de Napoleón III. En este salón, Teresa conoce a los compositores Daniel Auber y Héctor Berlioz. Debutó en Londres en julio de 1866 con un concierto dedicado a Venezuela en la James Minor Hall. En 1868 volvió a Inglaterra para ofrecer un concierto a Luisa Carolina Alberta, la princesa de Gales, y hizo otras presentaciones en los salones de Hanover Square, donde conoció al pianista Anton Rubinstein, quien se convirtió en su maestro, y a los empresarios Mauricio Strakosch y Mapleson, quienes integraron a Teresa en su compañía para hacer giras por Europa y Estados Unidos. En dicha compañía, la Carreño conoció a Émile Sauret, con quien se casa en 1873 y hace una gira por California, con poco éxito económico, que consiguió separar a la pareja y forzó a Teresa en dar a su hija, Emilita Sauret Carreño, en adopción. En 1876, Teresa se vuelve a casar con el barítono Giovanni Tagliapietra y ese mismo año crea sus propias compañías,
la Compañía de Conciertos Carreño y la Carreño Donaldi Operatic Gent Company. Llegó Teresa a Caracas a finales de 1885 como la figura musical más importante del momento. En 1886 ofreció su primer concierto en honor al presidente Joaquín Crespo en el Teatro Guzmán Blanco, hoy Teatro Municipal de Caracas, con un programa compuesto en su mayoría por sus obras, como el himno a Bolívar, Saluda a Caracas y el vals Mi Teresita. Luego realizó una gira por toda Venezuela. Finalizó el año con un concierto a Guzmán Blanco y estrenó su obra Himno a Guzmán. El presidente la condecoró y le encargó una temporada de ópera para el próximo año. En 1887 regresó Teresa a Venezuela con artistas de Estados Unidos y de Italia. Abrió la temporada de ópera con un ballo y máscara de Verdi. La compañía tuvo 2 presentaciones exitosas, pero luego decae por la mala situación política del país, además del rechazo del público por ser Teresa, una mujer divorciada y vuelta a casar, artista y empresaria, generando una campaña de descrédito y boicot a la temporada. Teresa parte a Nueva York el 23 de agosto de 1887, luego de vender al gobierno toda la compañía. Llegó Teresa a Alemania y se consagró como pianista de fama internacional, en un país con vanguardia musical, con un concierto en Berlín el 18 de noviembre de 1890 en la Saal der Singakademie. La prensa la nombró la Valquiria del piano. En 1891 debutó en Rusia en la Sala Filarmónica de San Petersburgo bajo la dirección de Leopoldo Haber. En 1892 tuvo nupcias con el pianista Eugene d'Albert y en 1902 con Arturo Tagliapietra. La mayor parte de su trabajo como pedagoga fue en Alemania y Nueva York. Entre sus alumnos figuran Egon Petri, uno de los grandes pianistas del siglo XX. De dicha labor, la Carreño publicó en 1919 el trabajo Las posibilidades del color del sonido a través del uso artístico del pedal. En 1907 pasa por Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, quien la contrató para 80 conciertos. En 1909 se presenta en África del Sur y Egipto. En 1916 vuelve a Nueva York y ofrece un concierto en la Casa Blanca para el presidente Woodrow Wilson. El 18 de marzo de 1917 se presentó por última vez en la Sala Espadero de La Habana, interpretando obras de Beethoven, Schumann, Liszt y Chopin. Luego de suspender una gira por Sudamérica por su delicada salud, vuelve a Nueva York y fallece el 12 de junio de 1917. Entre sus obras podemos mencionar los valses La cesta de flores, Marcha fúnebre, La oración y Teresita, famoso en Europa con múltiples arreglos. Otras piezas dedicadas a Venezuela, como Himno a Bolívar, Saluda a Caracas, Himno al Ilustre Americano y Danza Venezolana. Muchos países, incluyendo Venezuela, le otorgaron ciudadanía de honor, condecoraciones y reconocimientos. Fue invitada de honor por reyes y princesas. En Venezuela, para 1938, por motivo de la repatriación de sus restos, se rindió un homenaje en el Teatro Municipal de Caracas con un discurso de Juan Bautista Plaza, y el Instituto Postal de Venezuela emitió una serie de estampillas en su honor. En 1953, para el primer centenario de su nacimiento, la Unión de Mujeres patrocinó el concurso Esbozo biográfico de Teresa Carreño, de la que resultó ganadora la obra Esas manos cumplen 100 años, de Héctor Mujica. En 1998, la Unión Postal de las Américas, España y Portugal le rindió homenaje con la edición de su rostro en sellos postales. Hoy en día sus restos reposan en el Panteón Nacional y el complejo cultural más importante de Venezuela lleva su nombre,
Teatro Teresa Carreño.